Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este workshop internacional de oratoria en el mundo laboral. Estamos a 10 minutos aproximadamente de comenzar, como siempre hacemos, y les agradecemos a todos por la puntualidad, por llegar a tiempo a esta conexión y los invitamos a participar a través del chat de Zoom, de YouTube, perdón, indicándonos desde qué parte de Latinoamérica se están conectando. Ya estamos acostumbrados a recibir gente de toda Latinoamérica prácticamente, así que los leemos a través del chat y bueno, en minutos estaremos comenzando. También le pido a todos que me confirmen a través del chat si se escucha correctamente para que podamos tener una buena comunicación a lo largo de este evento. Buenísimo, ahí van llegando los primeros comentarios. Bienvenida Carol desde El Salvador, Janina desde Lima, Perú, Alex de San Pedro Sula, Honduras, Juan Carlos desde Ombligo del Mundo, dice, Ecuador, Liliana desde Córdoba, Argentina, bienvenida Liliana, Zoraida Linares desde Venezuela, Iván Rivas también desde Honduras, bienvenido. Perfecto, y me confirman que se escucha correctamente. Muchas gracias a todos por la puntualidad. En 5 minutos estamos comenzando. Alejandro también se suma desde Buenos Aires, Argentina, bienvenido. Lisette desde Colombia. También tenemos gente de Chile, Nicolás Hammer, que se suma desde Santiago. Mario Villegas desde Bogotá, Colombia. Katia desde El Salvador. Osvaldo de República Dominicana, bienvenido Osvaldo. Leonardo se suma desde Mendoza. Gracias por acompañarnos, Leonardo. Bien, desde Honduras. Gracias por sumarte. Fernando García desde San Juan, Argentina. Ya somos más de 100 personas. Les agradecemos a todos por esta puntualidad de siempre.
Hoy vamos a hablar sobre herramientas para comunicar eficazmente ideas y proyectos, generar sinergia en los equipos de trabajo y empatía al interactuar con los diversos públicos de la empresa. Ahí ya la vemos a Marisol, que está conectada. Bienvenida, Marisol. Si querés realizamos una prueba de sonido antes de comenzar. Buenas tardes para todos, un gusto esta conexión. Esperemos sea un espacio súper productivo para todos. ¿Se escucha bien? Perfecto, te escuchamos muy bien, Marisol, bienvenida. Bueno, fantástico, muchas gracias. Cuando vos digas, Hernán, bueno, faltan unos minutitos, ¿no? Para empezar a horario y esperar a los que se están por sumar. Así es, vamos a empezar a tiempo, así se siguen conectando. Ahí nos saluda también Liliana Campos, desde Cali, Colombia. Fernando, desde Ecuador. Bueno, ya en 2 minutos estamos comenzando para respetar la puntualidad también y agradecerle a todos por sumarse. Bien, ahí se van sumando los últimos. Daniel Villarreal, desde Cava, Argentina, bienvenido. Antonio Moreno, desde Panamá. Bien, quizás no son los últimos porque se van a seguir conectando, pero bueno, estamos ya a segundos de comenzar. Quiero realizar una última prueba de sonido. Les pido a todos que me confirmen a través del chat si se escucha correctamente. Así podemos empezar. Bueno, ahora sí, ya estamos en inicio de comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este workshop internacional de oratoria en el mundo. Ya está con nosotros Marisol Beagui, nos va a estar acompañando. Así que bueno, les quería compartir que también vamos a dejar un espacio para preguntas al final. Los invito a todos a compartir a lo largo de toda la charla, también a través del chat de YouTube, para que podamos tener una buena interacción. Marisol, te dejo entonces. Bueno, muchas gracias, Hernán. Un gusto a todos los que se han sumado para poder compartir. La idea es que sea interactivo, así que en la medida que avance con la presentación, van a ver como preguntas disparadoras. Es muy interesante que se animen a participar, porque un poco de esto va lo que tiene que ver con la oratoria, animarse a expresarse en público sin esa inhibición de qué van a pensar o estará bien lo que tengo para decir. La verdad que ante la duda, mi consejo siempre es, siempre que sea en un marco de respeto, hay que animarse, así que de eso se trata. Y vamos a ver nada más y nada menos que herramientas prácticas para esta habilidad comunicacional tan, pero tan importante hoy en el contexto en el que vivimos,
donde todos de alguna manera nos vemos como más expuestos y quedan en evidencia aquellas debilidades que podemos tener en el plano de lo comunicacional, no solo en la expresión oral, ¿eh? Yo siempre digo que como profesionales, personas que nos movemos en el medio, tenemos que vernos como en 360 grados, entonces no es solo lo que expresamos a través de las palabras, es también a través de la palabra escrita, es también cómo nos comunicamos a través de las redes, qué decidimos publicar y qué no, y todo eso genera este combo que en definitiva permite a las personas que interactúan con nosotros conformar lo que llamamos la primera impresión. Entonces, va la primera pregunta, me interesa mucho lo que respondan, y todos aquellos que se animen. ¿Es posible disfrutar mientras se habla en público? Cuando estamos ante un desafío laboral, cuando tenemos que hablar sobre un tema que conocemos, cuando de repente nos designan para ser la cara visible de la empresa para la que trabajamos. ¿Ustedes qué piensan? Hernán, ayúdame a ver si de repente aparecen, y si no, lo vamos a ir desglosando en la medida que va avanzando la presentación, y para que todos ustedes sepan también, vamos a dejar un espacio al final para que puedan canalizar todas sus dudas. Así que bueno, no sean tímidos a la hora de ir escribiendo a través del chat. Hernán va a estar atento para irme trasladando alguna de las preguntas, si es que por estar presentando yo no las veo, pero nos interesa mucho la participación, es un espacio constructivo y colaborativo que lo generamos entre todos. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de oratoria? Recién adelantaba, una habilidad comunicacional. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante? Hoy se la considera una estrategia. Y lo que nosotros tenemos que aprender u optimizar o perfeccionar es decir lo correcto en el tiempo adecuado. Entonces, la variable tiempo pasa a ser para nosotros fundamental. Yo les diría que si ustedes tienen que pasar por una instancia, por ejemplo, en breve, de una entrevista laboral, y les dicen, por ejemplo, típicas preguntas, hábleme sobre usted, cuénteme el último proyecto en el que colaboró. La pregunta clave que ustedes deberían hacer es ¿de cuánto tiempo dispongo? Y si ya de esa manera están mostrando estrategia, que pienso lo que digo, priorizo la información, no le gusta hacer perder el tiempo al otro. Muchas lecturas se pueden hacer a partir de una pregunta disparadora. Veo ahí que ya están opinando y varios dicen que sí es posible. Si conectamos con el público, por supuesto, eso vamos a analizar ahora. Hay quienes, por temor, por miedo a equivocarse, a qué van a decir, se pierden valiosísimas oportunidades. Entonces, bueno, siempre es una invitación a que, incorporando técnica y practicando, como todo en la vida, salir a la cancha y verdaderamente poder demostrar todo el potencial. Entonces, para aquellos cuya respuesta a la pregunta que hacíamos, si se puede disfrutar, les anticipo que sí, les garantizo que sí, solamente hay que entrenar. Y después la magia sucede. Entonces, vamos a ver en qué debemos entrenar. Hoy tenemos distintos escenarios, ¿no? El contexto que vivimos, tan cambiante, hace que, bien, como dice ahí Daniel, por ejemplo, se puede disfrutar, pero hay que saber, hay que aprender. De eso se trata. ¿Qué escenarios tenemos hoy? Decíamos recién que este contexto global lo que ha hecho es exponernos, hacernos más visibles. De repente, si estamos insertos en empresas que tienen participación en distintas partes del mundo, ese CEO, ese VP, ese jefe que difícilmente íbamos a ver de manera presencial por estar geográficamente alejados y porque mi rol quizás no había garantía de que tuviera que tener reuniones con las máximas autoridades,
hoy la presencialidad, la virtualidad de repente hace que estoy en el CEO decide conectarse y tener un relevamiento de los colaboradores, participa en reuniones que antes no. O sea, tenemos el formato presencial con este agravante. Hoy cualquiera nos graba, genera material, se viraliza, de repente comparten el material, no siempre que se viralice un material tiene una connotación negativa, sino que a veces la admiración o la sorpresa por lo que estamos manifestando puede hacer que alguien se sienta tentado de grabar para poder compartir. Eso se viraliza. Con más precisión tenemos que armar nuestro speech, nuestro mensaje y tener esta conciencia de la sobreexposición a la que nos presentamos hoy. Este es un escenario, el presencial. ¿Qué otro tenemos? Virtual, a través de plataformas. Observen detenidamente distintas situaciones que se presentan. Acá, por ejemplo, vemos una persona que está mirando directo a los ojos, como que nos está mirando acá. Pero hay distintas alternativas, todavía es bastante nuevo este formato, todavía hay algunos códigos que incorporar. Rápidamente vamos a mencionar algunos en el transcurso de este espacio, pero sí es muy importante tomar conciencia que todo comunica y que los aspectos que no tengamos en cuenta nos pueden jugar en contra. En comunicación decimos, lo que no suma, resta. Y entonces desde ese lugar es que vamos a ir haciendo este abordaje. Fíjense que hay personas que, por ejemplo, acá vemos, se conectan con dos dispositivos y a veces la mirada apuntan al dispositivo que no es con el que se están comunicando con los otros interlocutores. El aspecto, cómo me presento, lo que vemos después como el contexto, cuánto ruido hace el espacio en el que estoy, cuánto distrae. Todos esos aspectos que tienen que ver con la imagen se traducen inmediatamente a productividad, eficacia en el mensaje que quiero transmitir. En comunicación decimos, por ejemplo, cuando se trata de ajustar el envase a lo que queremos comunicar, ¿no? Ajustar el envase. Que lo que yo muestro de mí sea coherente, ¿no? Vaya en línea con lo que yo quiero transmitir. Entonces decimos, lo que vistes de vestir muchas veces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Aspectos a tener en cuenta de cómo vamos a abordar este espacio, ¿no? ¿Cuánto impacto, cuánta influencia tiene lo que mostramos a la hora de que interpreten lo que pretendemos comunicar? Así que tenemos el escenario virtual, recién veíamos el presencial y hoy en las empresas además se suma la complejidad de formato mixto. Es interesante para quienes se van sumando que nos cuenten también si hoy por hoy en su realidad laboral se ven sometidos, por ahí no es la palabra, pero sí tienen que participar de experiencias híbridas, ¿no? Con un grupo presencial y otro que está conectado y a la vez hay que hablar para todos, con la dificultad que a veces implica la tecnología cuando no todo funciona maravillosamente bien. Entonces, bueno, es súper, súper importante. Hernán, por favor, vos me decís si a medida que yo avanzo se va viendo los distintos slides. Sí, perfecto, Marisol. Bueno. Correctamente. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, acá tenemos 7 aspectos que son clave y en el que vamos a basar el eje de este encuentro para analizar. ¿Cómo construimos el mensaje? Hay técnicas y hablar en público no se trata de conozco del tema, cuando llegue el momento lo resuelvo, me inspiro y veo cómo lo digo. No. Esto tiene que ser planificado. Aristóteles, allá por el siglo V a.C., dijo algo que hasta el día de hoy se mantiene. El comienzo es más de la mitad del todo.
La estrategia en el comienzo es lo que facilita el engagement, que conecten con nosotros, como decían recién bien algunos de ustedes que participaban por el chat. Y entonces, si yo logro conexión, generando interés, es muy probable que el resto lo escuchen, presten atención y sea productivo. Ahora, si yo comienzo de manera desordenada, improvisada, evidentemente los resultados van a ser muy, pero muy diferentes. Entonces, primer aspecto clave para tener en cuenta, la construcción del mensaje. Tiempo. Decíamos recién, una variable que tengo que tener siempre, el conocimiento de cuánto tiempo dispongo, para en función de eso saber qué información priorizo. Menos información que quede, y no demasiada que se diluya, que se pierda. Lo peor que nos puede pasar es que después de que expusimos, alguien que no participó de la reunión pregunte, ¿y de qué habló? ¡Y! Estuvo bien, dijo muchas cosas, pero qué concreto, no te podría precisar. Entonces, por eso insistimos mucho en trabajar con el concepto de ideas clave. Interacción, ¿no? ¿Cómo generamos feedback? ¿Cómo generamos este espacio que decíamos colaborativo, constructivo? Siempre hay una manera. La presentación, no solo, como decíamos, que engloba todo lo que es la persona, cómo se presenta, si acompañamos una presentación visual, si estamos presencial y es mi presentación, cómo me voy a presentar. Hay muchos detalles a tener en cuenta para que no nos reste. Entonces, planificándolo en el contexto en el que nos vamos a expresar, suma. Todos los aspectos de la voz, algo muy recurrente que siempre escucho es que no me gusta la voz, o cosas que he descubierto ahora con la facilidad de los mensajes de audio, gente que no manda mensajes de audio porque no le gusta su voz y va por la vida con eso. Todo tiene solución, señora, señor, que está del otro lado. Todo lo que tiene que ver con la postura, vamos a ver algunos detalles, pero todo lo que es comunicación no verbal, cada uno de nuestros gestos y posturas, obviamente que impacta. Y a veces el problema es que no somos conscientes de algún tipo de gestos o de algún tipo de postura con la que vamos por la vida, ¿no? Esto es súper importante, usar la tecnología que tenemos disponible hoy con tanta facilidad, tan intuitivamente, para empezar a grabarnos, observarnos. ¿Es doloroso? Sí, al principio es bastante feo esta disciplina de verse para optimizar, pero después rinde sus frutos. Así que por favor, el que todavía no ha tenido el coraje y la valentía, hay que empezar. Y todo lo que tiene que ver con la vestimenta, cuando hablamos de vestimenta no nos referimos a, o sea, vestir de lujo, sino siempre adaptado al lugar, al contexto y al mensaje que yo quiero publicar. Entonces, hay como pasos para elaborar el mensaje, ¿sí? Lo primero que yo tengo que tener en cuenta siempre que de alguna manera voy a tener que hablar en público es qué quiero decir o qué tengo que decir, a quién, fundamental identificar cómo está conformada ese público, esa audiencia que me va a escuchar, y acá hablamos de 1, 2, 20, 100 o 1000 personas, o sea, el proceso es el mismo. ¿Y el para qué? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, ¿el qué? Preguntas que me tengo que hacer. Siempre yo recomiendo tener a mano papel, lápiz, es muy interesante que vayan tomando nota de algunos aspectos puntuales para después poder asociarlo con experiencias personales. Entonces, ¿qué tengo para decir sobre el tema, sobre lo que me han encargado? ¿Qué información priorizo en función del tiempo disponible? Y si no te dan un tiempo disponible, si depende de ti, definir cuánto tiempo voy a exponer, el consejo es menos tiempo y que quede un gustito a poco, a demasiado que abrume y estén internamente tus interlocutores pidiendo por favor que termine. Cuando tenemos que preparar un mensaje, nuestra tentación es de poner todo lo que se pueda porque consideramos que todo es importante. Es obvio, si es un tema que dominamos. Pero siempre hay que ponerse en la piel
de la persona que nos está escuchando. Si tenemos mucha información para procesar, difícilmente vamos a consumir toda esa información que nos están trasladando. El oído humano tiene una capacidad para escuchar de aproximadamente 150 palabras por minuto. Entonces es súper interesante analizar si uno se graba o si escribimos primero el texto de lo que luego vamos a decir. La ecuación es cada 100, 120 palabras escritas es 1 minuto de exposición. Entonces, bueno, de esa manera ir mediando, ¿no? No decirlo todo. ¿Qué cosas debería evitar? También hay veces que términos, temas puntuales, ciertas actitudes, ciertas preguntas no son aconsejables para el lugar. Eso, preverlo, prevenirlo, planificarlo previamente, también suma y mucho. ¿Qué forma le doy a ese espacio en el que yo tengo que transmitir? No da lo mismo si voy a tener respaldo visual, no, si solamente va a ser hablado, si puedo invitar a otras personas para que le sumen a lo que tengo para decir, si solamente voy a ser yo el orador. Todo siempre en función de lo que sea más rentable para todos. Este concepto del win-win es fundamentalísimo aplicarlo acá. Hablar desde el lugar, ¿qué tengo yo para decir para lucirme más? Sin contemplar qué necesita la audiencia, también suele ser una trampa. Acá el tema de la naturalidad, por ejemplo, siempre va a ser un elemento ganador. Ser natural, no imitar el estilo de nadie, confiar en uno mismo. Entonces yo planifico respondiendo estas preguntas, escribo y luego practico y ya tengo una plataforma de base para el éxito. No puede salir mal, hay que confiar en uno. Decíamos recién, ¿qué tengo para decir? ¿A quién se lo voy a decir? Entonces esto de identificar audiencia, públicos o stakeholders, grupos de interés, es fundamental. En función de eso, va a ser el vocabulario que utilice, si puedo hablar de una manera más dinámica, si tengo un público de más avanzada edad, quizás tengo que ir un poco más lento si no están familiarizados con el tema. Si tengo un público adolescente, obviamente que voy a tener que también adaptar mi vocabulario para que ellos se sientan identificados con mi speech, incorporar ejemplos que sean cotidianos para ellos y no a lo mejor para mi experiencia de vida, algo en lo que caemos los speakers es de repente traer a colación ejemplos de nuestra infancia con todo lo que cambió el mundo en estos años y de repente los más jóvenes no saben de qué estamos hablando. Es más, a los jóvenes hoy les cuesta, estamos hablando 20 años, personas de 20 años, imaginarse cómo era el mundo sin Internet. Para los que nacimos en un mundo sin Internet, sabemos de lo interesante que era. Bueno, cuando nos ubicamos para ajustar el qué vamos a decir, a quién, qué personas me van a escuchar, qué características saben del tema, no, porque no da lo mismo si ya conocen a si yo voy a instalar un tema, ¿no? ¿Qué esperan de mí? ¿Desde qué lugar voy a hablar también? Eso es también súper importante. Entonces lo que vemos acá, necesito, Hernán, que me confirmes, porfa, si en este momento en pantalla se está viendo la infografía de la diversidad generacional. Baby boomers, X, Y, Z. Ahí está justo cambiando a esa diapositiva. Va por ¿Ahora la tenemos? ¿Ahí estamos? Ahora sí. Perfecto. Así me van siguiendo porque a veces hay un delay y entonces, bueno, para que nos vayamos organizando. Bueno, esta es un poco, está sintetizado a través de infografías las diferentes generaciones que convivimos hoy. Entonces, tal como muestra la pantalla, desde los baby boomers, que solo nacieron, crecieron escuchando radio y diario papel, a la generación Z, los centennials, donde hiperconectados,
súper hiperconectados con la tecnología y que no conciben el mundo de otra manera, y que les pasará a ustedes en sus casas si tienen adolescentes. Por ahí de un cuarto a otro en una misma casa mandan un mensaje de texto. Entonces, bueno, hay como paradigmas y creencias muy diferentes. Entonces, lo que va a marcar el rumbo de cómo lo digo, aquello que tengo que decir, va a tener que tener una como adaptación al público mayoritario, ¿sí? Entonces, la tercera pregunta que tenemos que responder es ¿para qué? En este ¿para qué? Tengo como dos caminos alternativos. ¿Qué quiero que haga mi espectador, mi interlocutor, mi público una vez que me escuche? ¿Yo pretendo informar, es un camino, o pretendo conectar, que es el otro? ¿Qué pasa? De acá les voy a mostrar cuando nosotros solo nos dedicamos a informar. Si ya están viendo en pantalla, cuando una persona se compenetra, ¿no?, solo en informar, el resultado es este, el que vemos en pantalla. Espero que lo estén viendo. Personas aburridas, que se distraen, que están esperando, pensando en qué momento termina esta persona, porque la verdad que no me interesa demasiado lo que dice. ¿Por qué? Porque desde el lado del orador, el único objetivo es, que más de una vez nos ha pasado a todos, ante un momento desafiante o un tema que no manejamos, un público que es adverso, la verdad que la tentación siempre es, digo lo que tengo que decir, lo digo rápido si es posible y me saco este tema de encima. Bueno, eso es informar, transmito información. Nosotros lo que debemos hacer es aspirar a conectar. ¿Y cuándo conecto? Cuando encuentro con el auditorio puntos en común a través de los cuales, a medida que yo desarrollo el tema, se pueden sentir identificados. Entonces ahí viene el tema de contar ejemplos o citar datos que en definitiva sean de interés para la mayoría. A la hora de conectar está comprobadísimo, y esto se utiliza en todas las disciplinas que afines a la comunicación, marketing, publicidad. Conectar implica, o sea, a través de contar historias, apelar a la emoción, buscar esos puntos en común para que las personas que me escuchan digan, ah, eso también aplica para mí, esto yo lo puedo llevar lo puedo aplicar, lo puedo usar, lo puedo recomendar. Que es muy distinto a si hablamos de realidades o citamos ejemplos que las personas que nos están escuchando lo sienten como muy extraños. Esto pasa, por ejemplo, mucho en el ámbito de los académicos, o por ejemplo, no sé, los profesionales de las leyes, donde a veces tienen que bajar el nivel técnico de la terminología, del vocabulario, para que sus clientes puedan interpretar, ¿sí? O, por ejemplo, los académicos que hablan desde lo teórico y después tienen que hacer toda esa traducción de alguna manera para que los estudiantes puedan ver claramente cómo bajar a la práctica esa teoría. Entonces, bueno, demanda obviamente un esfuerzo, pero es el camino para conectar, y de eso se trata la comunicación en la actualidad. Decíamos que otra de las variables era el tiempo. Fíjense que acá, si es que ya lo están viendo, tenemos money, money, money. The time is money. El tiempo es dinero, y todos vamos por la vida con esta sensación de no me hagas perder el tiempo. Si decido sentarme a escuchar, por favor que merezca la pena. Entonces, bien vale, una vez que hemos preparado el qué tenemos para decir, cómo lo vamos a decir, qué tan nutritivo puede ser por la audiencia. Obviamente que después hay un espacio que es de colaboración mutua, pero el que parte, el que da el punto inicial a la estrategia, es el orador, el que tiene algo para decir. Otro aspecto que veíamos recién, cuando enumerábamos los 7 aspectos clave, es el tema de la interacción. Entonces, una vez que ya tengo diseñado el formato, sé quién es el público, ¿cuáles van a ser mis herramientas
para poder generar el espacio de comunicación, de interacción. También en comunicación es muy común hablar de esta figura cuando estamos frente al público, ya sea presencial o virtual. ¿Qué preguntas disparadoras, por ejemplo, pueden servir para tirar la pelota, recoger esas respuestas, esas opiniones del público y traerla, y con eso hacer algo nuevo y volver a tirar, entonces que la pelota vaya y venga? Esta figura mental sirve mucho a la hora de decir, bueno, ¿y cuáles van a ser mis momentos de interacción? ¿O va a ser un monólogo? ¿Tengo que hablar solamente y no dejar espacio para la comunicación con el público? Realmente, bueno, si es así, ese será el formato del speech. Pero toda vez que tenga la libertad, el margen para dar la palabra en el momento que esté, digamos, indicado dentro de mi participación, tiene que existir, ¿sí? Porque si solo nos limitamos a transmitir información, ya sabemos que la gente no conecta, no se siente identificada, y nos limitamos a informar. Y se supone que lo que tenemos que desarrollar son habilidades comunicacionales. Fíjense que este ejemplo que traigo a colación, donde hay una persona hablando frente a una pantalla, ante varias personas, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta hoy cuando estamos solo de manera virtual? Para que sea efectivo el mensaje, tenemos que contemplar iluminación, que no se vea oscuro, que no se vean sombras. Mirada, por ejemplo, un error muy habitual que veo cuando interactuando con personas de distintas empresas es que cuando están hablando a su público, a su audiencia en esa reunión, la tendencia es, en lugar de mirar a la cámara del dispositivo, teléfono, ordenador, computadora, es mirar todo el tiempo a la pantalla, ¿no? Donde aparecen las personas. Entonces, la diferencia es, si yo hablara a la pantalla, estaría con la vista todo el tiempo desviada de este lugar que es la cámara, donde hace que el resto perciba, me está hablando a mí. ¿Cómo pasa con los conductores de televisión cuando estamos desde nuestras casas, ¿no? Entonces, súper importante empezar a manejar todos estos aspectos que de alguna manera contribuyen a que el mensaje que yo transmito sea más eficaz. ¿Por qué? Porque al contemplar estos aspectos elimino los ruidos visuales que de alguna manera inconscientemente cuando están presentes, mi tendencia es más a desconectar que a conectar. Entonces, poco sirve hacer una estrategia, una planificación, armar mi speech, contemplar el tiempo, cronometrar que estoy dentro de los tiempos estipulados y que después el problema venga a la hora de conectar. Entonces, por eso decimos iluminación, mirada, vestimenta, desde este lugar, ¿no? Que esté acorde a lo que decimos. Se han viralizado cientos de videos de personas que no estaban vestidas como correspondía para la situación. Eso es un inconveniente, el desestimar el alcance de la cámara y de repente lo que sabemos todos, ¿no? De la cintura para arriba una cosa, de la cintura para abajo otra. Bueno, esos aspectos son súper importantes. Yo siempre les recomiendo que los pies tienen que estar en contacto, ¿no? Con el suelo, donde estés, pisar bien, firme, porque eso se transmite en la postura y en la seguridad a la hora de hablar. Entonces, bueno, de repente cuando tengo que conectarme, usar un calzado que me da seguridad es muy diferente a si utilizo pantuflas, chinelas, ojotas, todo ese calzado cómodo que usamos en casa. El contexto, ¿qué pasa cuando nos conectamos virtualmente? Como nos pasa a todos con el home office o el teletrabajo, estamos insertos en una realidad, familia, vecinos, ruidos. Es muy importante que cuando hay una conexión donde uno se está jugando algo, reunión con jefes, aplicar para una
entrevista laboral, rendir algo en la universidad, en el colegio, donde sea, el entorno sepa previamente cuando estamos por conectar, porque a veces se naturaliza tanto esto de que estamos todo el tiempo frente a la pantalla, que puede pasar que en algún momento trascendental, donde estamos con cámara encendida, micrófono encendido, el ruido viene de afuera, y una vez más, se cae toda nuestra estrategia por aspectos como estos que son externos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Muchos detalles con el tema de la conexión, sobre todo cuando te estás jugando algo, asegurar, ¿no? O tener plan A, medir cómo funciona Internet ese día, resetear en lo posible el router, y entonces, bueno, decir por lo menos hice todos los pasos, tengo un plan B, tengo datos, el teléfono es el otro dispositivo que puede ser mi aliado, pero bueno, tener plan A y plan B, porque cuando tienes que transmitir un mensaje donde te estás jugando algo, hay que ser más precavido que nunca. Y una vez más aparece la variable tiempo, que cuando estamos conectados, obviamente que los tiempos son distintos a los presenciales. Esto se ve mucho en la docencia, por ahí que hay docentes que pretenden replicar el mismo tiempo que ocuparían en lo presencial para lo virtual. Hay otro desgaste, es otro tipo de conexión, es otro tipo de esfuerzo para el que habla, y realmente mantener la atención del que escucha también es un desafío. Entonces, por eso, más interacción todavía. ¿Por qué hacemos todo este esfuerzo de tener en cuenta el mensaje, cómo lo voy a estructurar, para quién va dirigido? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque en realidad, tal como alguna vez escribió Philip Kotler, si yo conozco el argumento y no sé cómo comunicarlo, es lo mismo que nada. ¿Sí? Entonces, por eso es que tengo que tener toda esta parte previa de planificación. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento es, hay que estructurar el mensaje, tengo que conocer el tiempo o decidir qué tiempo le voy a dedicar a mi speech para no hacerlo redundante, para no hacerlo de manera desordenada, para poder estructurarlo. Y cómo van a ser mis vías de interacción, para que no sea un monólogo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahí veo Corina que dice cómo prepararse para los imprevistos. Bueno, así como estamos analizando, después podemos debatir hacia el final, enseguida, cuando termine de mostrarles los puntos centrales, qué entendemos por imprevistos, pero mucho de lo que venimos planteando tiene que ver con prevenir. Si te refieres, Corina, a cómo advertir alguna pregunta que puede hacer alguien del público, que es un miedo muy recurrente, para lo cual no sé la respuesta, por ejemplo, ese en el ranking de los miedos siempre aparece como uno de los favoritos. La verdad que mi experiencia de tantos años en todo este tema de las habilidades comunicacionales y de ver la gente actuar y evolucionar, hace que pueda decir con certeza que si uno hace bien las tareas, con responsabilidad, se prepara, estructura, busca estos ejemplos, de alguna manera ensaya, se escucha al hablar y ajusta, tenemos la base asegurada. ¿Pueden surgir ese tipo de imprevistos? Sí. Ahora, asumir la ignorancia, cuando de repente hay una pregunta del público para la que no tengo respuesta, es un gesto también comunicacional muy interesante, porque partimos de la base de que no podemos saberlo todo. Y es válido no saberlo absolutamente todo. Entonces, si sabemos que esa respuesta es una opción para nosotros, y tenemos la certeza de que la verdad que el tema lo dominamos, hemos profundizado y hasta nos hemos preparado bien para exponerlo, es válido. Entonces ese miedo se aplaca. Después lo tecnológico, hay siempre que familiarizarse, porque el segundo de los miedos que siempre aparecen a la hora de chequear cuáles son tus miedos a la hora de exponer o por qué no te expones más habitualmente, lo miedo a lo desconocido, entre ellos la tecnología.
hay que familiarizarse, las plataformas son muy intuitivas, si estamos presencial, un proyector, multimedia o los distintos recursos que podemos utilizar hoy, no hay nada mejor que preguntarle a alguien que sabe, que nos lo explique y ensayar en privado para que cuando estemos en público ese no sea un problema. Vamos con entonces, ahora, los 4 elementos que me aportan al cómo lo digo: la presentación, la voz, la postura y la vestimenta. Me gusta mucho abordar el tema desde esta mirada de los psicólogos que en la década del 50 empezaron a preguntarse si había algo que comunicara además de las palabras. Entonces, bueno, ahí cito a Albert Mehrabian, pero en realidad todos los psicólogos de la UCLA, hay muchos destacados, Václavic, Paul Ekman, varios estudiosos. El más citado quizás en los libros cuando hablan de estos aspectos de la comunicación y la primera impresión es Mehrabian, que en realidad de alguna manera lo que hizo fue ordenar y poner en porcentajes qué elementos impactan cuando nosotros tenemos que transmitir nuestra primera impresión, cuando nos miran por primera vez, nos escuchan por primera vez, cuando no tienen todavía una idea formada sobre cómo somos como profesionales, cuando estamos en una instancia de entrevista laboral, cuando de repente un profesor nos tiene que evaluar, y hay toda una serie de elementos que lo condicionan o lo incentivan a tomar una postura respecto de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, muy valiosa esta información para tener en cuenta toda vez que nosotros tenemos que actuar, armar nuestro speech, nuestro mensaje, analizar la situación en la que nos vamos a expresar, porque si bien las palabras influyen, tengo que sentarme a escribir lo que voy a decir, al menos un esquema, o eso es lo que llamamos la técnica de las palabras clave, o hay a quienes les fluye mejor escribir, escribir, escribir todo lo que tienen para decir y después empezar a agrupar por párrafos clave, ¿no? Por ideas clave. Entonces, las palabras que voy a utilizar, el vocabulario adaptado a ese público, como decíamos, variedad de vocabulario hoy es fundamental, o sea, se pone mucha energía hoy en muchos ámbitos sobre que las personas tengan un vocabulario variado, porque está asociado la variedad de vocabulario con el éxito en la vida. Todo un tema para profundizar, pero de alguna manera la psicología positiva lo muestra así a través de distintos estudios. Entonces, las palabras tienen su impacto, por supuesto, pero el qué digo va acompañado de cómo lo digo, y lo que está comprobado es que más importante que lo que digo es cómo, y ahí entra a jugar factores como el tono. Cuando yo quiero hacer una pregunta, me voy para arriba, o quiero decir algo determinadamente con una animosidad, me voy para abajo, y en el medio tengo todas las gamas, los matices. Volumen. Si de repente yo hablara de esta manera, porque en definitiva no tengo energía, obviamente que se va a complicar. La velocidad, como decíamos recién, hay una capacidad para retener palabras por minuto, y si yo voy muy rápido, por más que lo diga, y esto es un problema recurrente de muchos jefes, gerentes, que dicen, pero si yo ya le dije a mi equipo lo que tienen que hacer, y la verdad que a veces se expresa de tal manera que no hay cómo retener toda la información. Y en comunicación también decimos, un medio es necesario, pero no es suficiente, y por lo tanto hay que reiterar el mensaje en un espacio corto de unos 20, 30, 40 minutos. Está comprobado que por lo menos debemos decir la idea clave que queremos que el público se lleve entre 3, 4, 5 veces de manera diferente, para que si yo soy más bien visual o auditivo o necesito ver cómo se baja en la práctica, de alguna manera me va a llegar lo que quiero transmitir. Pero es todo un trabajo por parte del orador. La articulación es que se entienda lo que decimos, ahora vemos un ejemplo, y lo visual, gestos, postura, mirada, vestimenta acorde a la situación, un poco lo que veníamos hablando. Bueno, entonces, ¿cuál será el secreto de una buena presentación? Seguramente ustedes conocen
algo les ha funcionado muy bien, también estaría bueno que lo compartan, qué es lo que les funciona a ustedes para llevar adelante una buena presentación. Hay como 3 tips que me gustaría dejarles porque verdaderamente suman y mucho. Simplificar. ¿Cómo sé yo cuándo está lista mi presentación en el caso que tenga que acompañar con recursos visuales o en el caso que tuve que estructurar y escribir lo que luego voy a decir? Si yo lo reviso y ya fui sacando esas ideas que sobraban, vi que me extendía en el tiempo, entonces tenía que sacar más información para poder cumplir con el tiempo. Cuando ya no queda nada por sacar, ahí estamos más cerca de que esté lista la presentación. También hay algo interno que se da, que yo siempre les recomiendo, digo, va a haber un momento después de trabajar la presentación que en lugar de sufrir y decir, no quiero que llegue el día, se produce una transformación y el pensamiento es, ay, quiero que llegue ese momento de exponer. Entonces hay un salto, internamente lo sentimos. Mientras eso no sucede, porque falta preparación. Y lo peor que pueden hacer es dejar para hacer la presentación horas antes, minutos antes, un día antes. Siempre digo que es como una receta, si fuéramos a elaborar pan, si nos salteamos alguno de los pasos, evidentemente lo que nos va a salir, el producto final terminado, no es lo mismo que si a cada paso le dimos su tiempo, ¿no? Para que el pan eleve. No es lo mismo poner condimentos y decir qué lindo que es a la vista, qué sabroso, a cuando tenemos algo que salió mal. Entonces, para recordar, cuando se trata de los tiempos para preparar mi exposición, es como una receta de cocina, ¿no? Hay que respetar ciertos tiempos. ¿Por qué decimos simplificar? Está comprobado por cómo funciona nuestro cerebro. Y acá siempre la neurociencia nos aporta todo el tiempo estudios, evidencias, en la medida que se sigue profundizando sobre cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿qué está comprobado? Que si yo veo imágenes simples, tengo capacidad de retener y me conecto. Esto también se suma a cómo hago para que el público conecte. Si yo veo que es difícil, complicado, rebuscado, abrumador, internamente mi inconsciente dice, esto es demasiado para mí, no puedo, demasiado tengo con mi vida y desconecto. Entonces, simple y retengo. Entonces, toda presentación que requiere, como podemos ver en el teatro, en cualquier espectáculo cultural, ahora vemos en el deporte, preparación, entrenar, ensayar. ¿Cuántas veces? Todas las que puedas o que sea necesario hasta que lo internalices y lo puedas decir con naturalidad. Entonces, llegamos a la conclusión de que para ser natural, como decíamos al principio, hay que haber realizado toda una serie de pasos de trabajo, de preparación, y luego se internaliza, y luego podrás hablar sin leer. Por favor, no lean al hablar, les resta naturalidad, no permite la conexión, y además resta muchos puntos el hecho de tener que estar atado a un texto. Anímense a no leer. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas recomendaciones, siempre se lo cita Steve Jobs a la hora de hablar de oradores que tenían clarísimo cómo acortar las distancias. Un punto para que tengan en cuenta cuando tengan apoyo visual, no repitan lo mismo que dice las diapositivas, los slides, las filminas. No, el orador complementa el texto que es puntos claves para la audiencia. Entonces, poco texto, mucha imagen, y yo complemento lo que dice la figura que está viendo el público, porque de lo contrario, cuando aparecen esos gráficos sobrecargados de información, el público se tiene que enfrentar al desafío de qué hago, o leo o escucho, pero leer, escuchar y retener difícilmente funcione. Entonces, hacerle la vida más fácil a nuestros interlocutores es también una puerta al éxito. Y entonces, dentro de las recomendaciones, algo que hoy por hoy nos simplifica la vida es
las infografías. Tenemos varias plataformas, quizás Canva puede ser una de las más conocidas, o ustedes me dirán qué otras plataformas usan a la hora de diseñar. La mayoría hoy nos permite no solo tener plantillas con un diseño visual muy agradable, muy amigable, sino que nos permite hacer infografías, sintetizar algún tema, alguna idea, a través de una infografía. Hoy puede ser un recurso excelente, es decir, sustituir las viñetas o los bullets por iconos. Es fantástico. La verdad que hay muchas plataformas hoy, y bueno, también todo aquello que puedan compartir con el público es una manera de generar este espíritu colaborativo. Entonces, recursos visuales, más imagen, menos texto, no falla. Y el orden. La verdad que en los espacios donde exploramos todo esto de la oratoria y la imagen personal, el orden es como que ocupa un capítulo importante, porque orden afuera, orden adentro, muchas veces estoy bloqueado y no sé por dónde empezar, qué voy a decir, y siempre la recomendación es, y está estudiado, ¿no?, cómo funciona, por ahí ordenando afuera, se empiezan a ordenar algunas ideas. Y siempre es muy importante que el espacio en el que me mueva, y sobre todo a la hora de exponer, si estoy, por ejemplo, desde lo virtual, fundamental, esté ordenado, ¿sí? Como del mismo modo, si estoy en presencial, estar familiarizado con ese espacio en el que me voy a mover, con los dispositivos, con los tiempos que tengo, que no me falte nunca el agua, como a modo de cuidar, ahora vemos la voz, hidratar nuestras cuerdas vocales, elementos que tienen que estar. Pero bueno, el orden siempre. ¿Por qué tengo que tener en cuenta todos estos detalles que tienen que ver con mi presentación? Me gustó esta frase para graficar, sintetizar un poco la idea, ¿no? Porque nosotros podemos trabajar mucho, planificar para esa primera impresión, que nos levanten el pulgar en el momento que nos presentamos y arrancamos. Pero hay que sostenerlo después. Y entonces hay que ser coherente. Tiene que hacerse evidente esa preparación, ese dominio del tema, la naturalidad, que mis gestos y mis posturas jueguen a favor y que no hagan ruido. Entonces, me reciben como me presento, pero después me despiden según fue mi comportamiento, mi performance, mi desarrollo durante la actividad. Entonces, es tan importante una cosa como la otra. Bueno, y acá llegamos al tema de la voz. Voy a hacer honor a esto de hidratarla, porque muchas veces me preguntan, sí, sé que el agua es importante. Ahora, ¿en qué momento? En el momento que tu organismo te lo pida, tiene que estar a mano. Solo hay que cuidar que no sea ninguna bebida gasificada. Las cuerdas vocales están revestidas por mucosa y eso demanda la hidratación en los momentos previos, en el durante. Es una manera de de alguna manera no perjudicar el órgano. Nuestra voz, fundamental para trabajar, cuidarlas y protegerlas. Estos 4 elementos son fundamentales, veíamos recién en el esquema: el volumen, la velocidad, el tono que utilizo y la articulación. Todo eso se regula escuchando. Hay muchos ejercicios a tener en cuenta a la hora de mejorar la articulación, y cuando decimos articular es que se entienda lo que digo. Sí, recurrentemente la gente que nos rodea nos pregunta, no escuché bien, no entendí lo que dijiste, no entendí tus palabras finales, y eso nos lo dicen todo el tiempo. No es que quienes están a nuestro alrededor tengan problemas auditivos, somos nosotros que no estamos abriendo correctamente la boca. Entonces, recomendaciones. La respiración. Bueno, acá en la Argentina es muy popular un dicho que dice: como te ven, te tratan. Entonces, de nada sirve tampoco dedicarle tanta cabeza a la presentación si después en mi aspecto, en mi actitud, estoy como impaciente, nervioso, de alguna manera ansioso, ansiosa, y por lo tanto, alguna herramienta que nosotros desarrollamos mucho es la del mindfulness, la conciencia del aquí y ahora, toda una tendencia en los equipos de trabajo, el tener pausas saludables, el de tener un ritmo que vaya compasado. Eso
Si lo incorporamos como hábito, obviamente se va a trasladar a nuestra manera de exponer, a la naturalidad y el ritmo. Entonces, muy importante saber, la respiración es nuestra aliada, hay técnicas, todo aquel que practique alguna disciplina, yoga, meditación o muchas más, tendrá su propio método, y el que no, hoy buscan en YouTube, van a encontrar muchas, muy poderosas, muy simples, y la respiración va con vos, por lo tanto, un elemento que hay que saberlo usar a favor, siempre, para aquietar cuando empieza a latir el corazón, para que no se genere ese efecto en el paladar, ¿no? Del sistema nervioso, se seca el paladar y empiezan a pasar cosas, pequeñas incomodidades. La respiración es una técnica, está probado también desde la neurociencia, a mayor calidad de oxígeno, más los cables más iluminados, activos, mejor capacidad de respuesta, y ante un conflicto, por supuesto, también tenemos mayor capacidad para frenar la emoción y no decir cosas de las que después nos arrepentimos. Entonces, todo esto que venimos hablando también tiene un justificativo. Ustedes me podrán preguntar, pero ¿por qué debería esmerarme ¿por qué debería dedicarle tanto tiempo a la presentación? ¿Por qué tengo que escucharme, grabar y ajustar esos aspectos que hacen ruido? Básicamente la respuesta está acá. A igualdad de condiciones, en un organigrama de una empresa, egresados de una universidad con un mismo título, una misma profesión, postulantes en una entrevista laboral, a igualdad de condiciones, quien comunica mejor, gana. Entonces, hay que entrenar para ganar. Y entonces, vemos aspectos muy rápidos, como el de la postura, donde nosotros podemos decir, asegurar, también la ciencia lo corrobora, que todo comunica, este es un axioma de la comunicación, todo, inclusive el silencio, las actitudes, mi rapidez para responder o no, mi flexibilidad, todo, absolutamente todo comunica. Entonces, en el contexto en el que estemos, esto que decíamos al principio de vernos y analizarnos desde una mirada 360, nos puede ayudar para hacer ajustes y tener más efectividad a la hora de comunicar. Todo lo que tenga que ver con nuestra postura transmite información. Este es un tema amplísimo que siempre lo vamos desarrollando para conocernos mejor, ¿no? Desde esa mirada del autoconocimiento. Entonces, desde ese lugar, tener la valentía de grabarte, hablar frente a cámara, te va a permitir detectar gestos y posturas que no las tenías consciente y que a la hora de ver el video vas a registrar. Y ahí ese es el comienzo de la superación, pero hay que animarse, los invito a que lo hagan. Caras, puedo poner las 1000 caras, y a veces en las empresas dicen, pero si yo no dije nada ofensivo. Y fíjense, una manera de sintetizar todo el tema de todo lo que podemos expresar con nuestro rostro es, lo importante no es la cara que tienes, lo importante es la cara que pones. Entonces, pregunta para el público. ¿Con qué cara voy por la vida? Pregunta para todos ustedes. ¿Afecta o no cuando la cara de tu interlocutor no transmite nada, es indiferente o no podemos advertir qué piensa, si lo que estamos expresando está a favor o está en contra? ¿Inhibe o no? De la misma manera, cuando uno está hablando tiene que pensar hasta dónde estoy condicionando con mi cara a las personas que me están escuchando. Ese es un súper buen ejercicio. Otro aspecto, vestimenta. Y fíjense, puede ser maravilloso todo eso que tenemos para lucir, pero la realidad es que hace ruido. Entonces, ¿es oportuno utilizar todos esos accesorios espléndidos, hermosos, justo cuando el protagonismo lo tiene que tener lo que tengo para decir?
Cuando analizamos todo el tema de imagen y vestimenta, advertimos que no. La neutralidad siempre va a ser nuestra aliada. ¿Por qué? Porque siempre lo más interesante es lo que tienes para decir. Entonces, nada externo del envase debería restarnos protagonismo. Lo mismo sucede acá. Vestimenta masculina. Ahí veo que dicen sí, que obvio que influye el tema del rostro. Del mismo modo, yo puedo usar un accesorio súper divertido, interesantísimo, que me trae excelentes recuerdos porque lo compré aquí o allá, entonces, ¿por qué no ponerlo el día que tengo que hablar en público? Por lo mismo que acabamos de decir, porque le resta protagonismo a tu mensaje, porque no hay manera de que no capte la atención un accesorio llamativo. Entonces, recorrimos todos estos puntos: mensaje, el tiempo, tengo que conocerlo, cómo voy a interactuar. Si estoy vía plataforma, voy a utilizar las salas, por ejemplo, para dividir en equipo, va a ser preguntas disparadoras, voy a narrar el comienzo de una historia y le voy a dar la posibilidad al público que la complete y después ver qué es lo que más se aproxima al mensaje que quiero transmitir. Voy a complementar con material escrito y entonces voy a plantear una dinámica de que tenga una segunda parte. Bueno, la verdad que en función del objetivo, y varios de ustedes han preguntado acerca de los recursos, voy a diseñar esa estrategia. Hay muchos y voy a quedar a disposición de ustedes también para proveer más información. La presentación, ya dijimos por qué, la voz, la postura, la vestimenta. Finalmente, esta es otra de las ideas que creo que sintetizan todo lo que hemos venido hablando y por qué razón debería dedicarle tiempo a todos estos aspectos que hemos analizado. ¿Cómo va a ser mi mensaje? ¿Cuál va a ser mi audiencia? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Informar o conectar? Esa presentación, la mía, la de mi currículum, la de mis redes, la de mi perfil en LinkedIn, sí, ya no se usa prácticamente tarjeta de presentación, pero bueno, en esos aspectos o lugares donde todavía sí. Una presentación en PowerPoint o cualquier otra plataforma que sirva de apoyo visual, ese informe que tengo que presentar, esos gráficos para dar los resultados de mi área ante una comisión directiva o autoridades. ¿Por qué debería dedicarle tanto tiempo? Que mi voz acompañe y complemente y no que sea una superposición constante de lo que digo con lo que muestro. Que no haya nada en mi envase que llame la atención y que mi postura y mis gestos jueguen a favor y no en contra. ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que nos permite marcar la diferencia, desarrollar esta habilidad comunicacional, que la etiquetamos, la sintetizamos en una palabra como oratoria, pero que en realidad es muchísimo más amplia. Si no comunicamos la diferencia, no hay diferencia. Y entonces está lleno de personas valiosas que con un signo de pregunta que dicen, pero ¿por qué? No advierten todo lo que tengo para dar, todo mi camino recorrido, toda mi experiencia. Bueno, muchas veces parte de la respuesta es porque quizás no lo he comunicado de la manera correcta, estratégica, desde la perspectiva que lo hemos planteado hoy. Así que bueno, aquí quedamos. Vamos a abrir. Menos es más, tal como dice Virginia, tal cual. Esto que decíamos de por qué que cuando lo externo no le reste protagonismo a lo que tenemos para decir. Es así. Vamos con las preguntas y desde ya, para dejar de compartir, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos desde todos los países tan hermosos que hoy nos acompañan. Y ¿cómo puedo manejar la cara que pongo cuando hay algo que me asombra? Bueno, eso empieza por casa. Katia. La verdad que eso empieza por casa, es un ejercicio que se entrena. Entonces,
Obviamente acá la respiración es una aliada, y entonces si en el momento de la reacción yo opto primero por inspirar, cuando decimos respiración, hay una respiración muy simple donde yo inspiro en dos segundos, en dos tiempos, esa respiración sutil, ¿no? Que no tiene que ser ruidosa. Exhalo en el doble, 4, largo, vuelvo a inspirar, vuelvo a exhalar, en cuestión de pocos segundos puedo de alguna manera frenar, porque en definitiva una cara es exactamente lo mismo, una cara que manifiesta disgusto, enojo, desagrado, no estar de acuerdo, es lo mismo que cuando lo verbalizamos, ¿no? En definitiva es lo mismo. Entonces, tener esa capacidad de frenar a tiempo lo que tenemos para decir verbalmente o con la cara es ganancia para todos. Entonces lo entreno. Y cada vez que voy a contestar o poner cara, inspiro. Y seguramente esa habilidad que se entrena da resultados. Así que Katia, ya me contarás. Bueno, ahí veo. Gracias a todos. Gracias, bueno, ahí están aportando también comentarios. Una imagen vale más que 1000 palabras. Más de lo que decimos, excelente. Distintas maneras de decir, ¿no? Menos es más. Una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, y para manejar las preguntas incómodas que dice Lisette, hay una parte muy interesante que es advertir cuál es el problema, ¿no? Porque ante una misma situación, cada uno de los actores que participan de esa situación tienen un problema diferente. Entonces, voy a cerrar con... hay muchas anécdotas que pueden graficar, pero en definitiva es, si la persona, mi interlocutor, me pregunta de mal modo, o el tema no es apropiado, o tiene disgusto y lo traslada a través de una pregunta, lo primero es advertir cuál es el problema de fondo. Entonces, un tono pausado, tranquilo, una buena respiración, inspiración sobre todo antes de responder, el estar con los pies bien apoyados en la tierra y con naturalidad, sabiendo que no se trata de una batalla, sino que se trata de un diálogo, ya de por sí el tono ayuda y mucho, para que la otra persona, si está en actitud agresiva, entre en sintonía con el resto y no vibre, digamos, en el enojo o el disgusto. Y entonces desde ese lugar, si hay una pregunta que no corresponde, si es un tema que no es propio de esa reunión, si es un tema que no me corresponde responderlo a mí, obviamente que poner ese límite, poner esa distancia, invitar a la persona a que se hablará el tema en privado. Por supuesto que pueden ser alternativas, hay que poner en contexto y ver la situación, pero por supuesto que ese es un excelente punto de partida para cualquier tipo de pregunta incómoda. Lo que no hay que hacer es tener miedo, sino tener conciencia de a veces la doble lectura. ¿Qué hay detrás de esa pregunta incómoda? ¿Hay alguna emoción negativa? Y por eso como que agrede a mí, que es a quien me toca poner la cara, o realmente es algo que está fuera de contexto y simplemente hay que ordenar que está fuera de lugar. No hay que tenerle miedo. La actitud es clave, el tono de voz, esto de lo pausado. Bueno, respecto como preguntan a la oratoria en las redes sociales son una extensión nuestra. Muy importante tener en cuenta cómo nos comunicamos, qué decimos, qué publicamos. Y no dejen de hacer este ejercicio si aún no lo han hecho. Googleense, coloquen su nombre, vean todo lo que aparece, qué tipo de información, si los únicos links que hay es directo a las redes sociales. Con esta mirada que decimos de comunicación 360, preguntarse, esto que estoy comunicando, estas fotografías que publiqué tiempo atrás, este modo de expresar tiene que ver con mi presente, le suma a
a mis aspiraciones laborales o a la etapa en la que estoy postulando para lo que sea, ¿suman o restan? Siempre es la pregunta. La respuesta es fácil, si no suma, resta. Entonces empezar a hacer barrido y limpieza y definir en adelante, según tu estrategia comunicacional, qué contenidos suman hoy para que puedas graficar una idea de cómo te actualizás, cómo te especializás, cómo profundizás en los temas que dominás, cómo le sumás a la empresa para que trabajás. Si estás en etapa de búsqueda, también decir, bueno, postulo o mando mi currículum, mi CV, pero cuando me googleen van a ver que realmente estoy enfocado, estoy enfocada, y no que mientras aguardo que se dé la oportunidad, posteo o retuiteo o según la red que uses, cosas intrascendentes. La respuesta es esa. Si no suma para tu estrategia comunicacional, resta. Y creo que con eso respondemos la pregunta. Hernán, vos me dirás cómo seguimos, cómo estamos. Bien, Marisol, bueno, muchas gracias. Ahí hay varios mensajes de agradecimiento por todas las herramientas y por la exposición. Agradecerle también a más de las 400 personas que estuvieron desde el inicio y todavía están conectadas. Y bueno, quedan algunos comentarios ahí a Sí. través del chat. Bueno, María sigue consultando con respecto a las preguntas negativas o tóxicas. También Katia hablaba de con respecto al fondo en una exposición, si debe ser claro o oscuro, en cuanto a Bueno, alguna diferencia en ahí, línea. Katia, neutro, que no haga ruido. Ojo si utilizan filtros que proveen las plataformas, porque si no hay buena iluminación, generan efectos raros que también distraen. Lo mejor que les puede pasar es tener un fondo neutro, sin demasiado adorno, traten de evitar. ¿Cuándo? Es que en mi casa o en mi espacio no tengo algo adecuado. Bueno, toda vez que te vayas a conectar y necesites tener el protagonismo. Después, Lisette pregunta ahí cómo trabajar el tema de las muletillas. El primer punto de partida es identificarlas, porque muchas veces no somos conscientes. Entonces, en este ejercicio que decíamos de grabarnos y escucharnos, salta inmediatamente, auditivamente, esas vocales, consonantes o palabras recurrentes. Una vez que las identificamos, ya es bastante más fácil porque toda vez que la vayamos a decir, inmediatamente la reprimimos. Por supuesto que siempre puede aparecer otra, por supuesto que las muletillas no son solo verbales, también a veces tenemos tics, cosas que podemos llegar a hacer cuando estamos, ¿no?, ansiosos, o algún recurso o algún accesorio que tocamos recurrentemente. Grabarse, filmarse, escucharse, ayuda mucho con esto. Así que bueno, qué lindo, gracias por todos los comentarios, ¿no? Ese es el objetivo, como dice Alma, compartir y ayudarnos. En la medida que colaboremos, ganamos todos. Así que este espíritu colaborativo y constructivo siempre me va a permitir ser más eficaz a la hora de comunicar, ¿no? Se transmite también cuando uno construye el mensaje desde qué lugar. Entonces, este lugar nos permite ganar. Gracias a todos por todos los comentarios. Como siempre, estamos a disposición para cualquier duda, para cualquier consulta, para cuando quieran profundizar, solamente tienen que ponerse en contacto. Así que bueno, Hernán, tú dirás las últimas palabras. Bueno, muchas gracias, Marisol. Agradecerte nuevamente por la excelente ponencia. Informarles a todos aquellos que decidieron acceder a la certificación y también a la grabación del evento, que nos vamos a estar comunicando en el transcurso de esta semana para brindarles su certificado y el acceso a la grabación. Y también recordarles a todos que el próximo 13 de mayo va a estar iniciando ya la cuarta corte del programa en oratoria e imagen personal, así que bueno, los invitamos a formarse y a ser parte. Muchas gracias a todos por haberse conectado y que tengan muy buenas noches. Un saludo para todos. Adiós. Chau, chau.